Hoy exploraremos cómo fue la vida auténtica de María Félix, la figura más cautivadora y poderosa durante la época dorada del cine mexicano, desde sus residencias en Polanco y París hasta las joyas más impresionantes jamás diseñadas por Cartier. Cada aspecto de su existencia te dejará maravillado. Acompáñanos a descubrir la riqueza, las propiedades y los lujos que rodearon a esta emblemática figura. Comencemos. María Félix no fue simplemente una actriz más del cine nacional. Música, fue la mujer que transformó para siempre la percepción mundial de las mujeres latinas. Nacida el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, María de los Ángeles Félix Guereña jamás imaginó que se convertiría en un ícono global, una diva capaz de estremecer Hollywood y conquistar Europa con solo una mirada. Durante la edad de oro del cine mexicano, cuando nuestras estrellas brillaban en toda América Latina, España, Italia y Francia, María Félix se convirtió en la figura más solicitada, fotografiada y admirada de su época. Pero, ¿qué magnitud tenía realmente su fortuna? ¿Cómo vivía la mujer más bella e imponente de México en esos años de esplendor? Prepárate, porque las cifras y detalles te sorprenderán. La fortuna de María Félix, diversas fuentes confiables, coinciden en que al momento de su fallecimiento, María Félix había acumulado una riqueza estimada entre 30 y 60 millones de dólares. Para dimensionarlo, esa cantidad equivaldría hoy entre 600 millones y 10,000 millones de pesos mexicanos, una verdadera fortuna en cualquier época. Y esto sin incluir el valor incalculable de su colección de joyas Cartier, que por sí sola alcanza decenas de millones de dólares. Como actriz, María recibía honorarios realmente impresionantes. En 1945, cuando la revista México Cinema publicó el listado de los artistas mejor pagados del país, música, María Félix encabezaba la lista por encima de todos. Ganaba 250,000 pesos por película, mientras que Mario Moreno Cantinflas obtenía 200,000 pesos, Arturo de Córdoba 100,000 pesos, Jorge Negrete 75,000 pesos y Pedro Armendáriz 50,000 pesos. Si convertimos estas cifras a valores actuales, María Félix ganaba alrededor de 5,200,000 pesos por película en los años 40. Imagina el nivel de estrella que era para cobrar más que todos los galanes y actores destacados de México juntos. Pero hay un detalle que refleja aún más su personalidad indomable. En su debut actoral en El Peñón de las Ánimas, siendo una completa desconocida y sin experiencia en el cine, María exigió recibir 5,000 pesos. Los productores querían pagarle una suma irrisoria, música como ella misma narró en su autobiografía, pero María, con ese carácter fuerte que la distinguía, se negó rotundamente. Esos 5,000 pesos de los años 40 equivalen hoy a más de 114,000 pesos. Otros actores noveles como Pedro Infante no alcanzaron esa cifra sino años después de su debut, y eso solo en el cine mexicano. Cuando María conquistó Europa en los años 50, sus ingresos se multiplicaron. En Francia llegó a cobrar hasta 30,000 francos franceses por película, lo que hoy sería entre 60,000 y 80,000 euros. Para el productor español Cesario González, María cobró 400,000 pesos por la película Camelia en 1954, una suma que él mismo calificó como escandalosa, pero justificó asegurando que la presencia de María Félix garantizaba un negocio exitoso. Una cifra que ella misma calificó de escandalosa, aunque la justificó asegurando que la participación de María Félix aseguraba el éxito del negocio. Esa suma hoy equivaldría aproximadamente a 8 millones de pesos actuales, pero eso no terminaba con su capacidad para generar ingresos. Las compañías competían por tenerla como rostro de sus productos. María protagonizó campañas publicitarias que le pagaban entre 8,000 y 20,000 pesos, lo que hoy se traduciría en un rango de 80,000 a 200,000 pesos por cada campaña. Se sabe también que por un anuncio de tinte para cabello, en uno de los picos de su carrera, María llegó a ganar más de 2 millones de pesos de aquella época. Era la imagen perfecta, hermosa, elegante, fuerte y profundamente mexicana, aunque con la sofisticación de una aristócrata europea. Además de su trayectoria artística, María Félix fue una mujer de negocios sagaz. Su cuarto esposo, el banquero francés Alexander Berger, le otorgó las ganancias de una inversión en el transporte público de la Ciudad de México, nada menos que el metro. La empresa de Berger inyectó 1,630 millones de pesos, cuyos beneficios se repartieron durante 50 años para favorecer a María Félix. También contaba con una cuadra de 87 caballos pura sangre, con los cuales obtuvo gran dinero y prestigio internacional en Francia. Las propiedades de María Félix. La vida de María Félix comenzó en una vivienda sencilla en Álamos, Sonora,
donde vio la luz el 8 de abril de 1914. Pero pronto el destino la conduciría a habitar entre lujos inimaginables, en las ciudades más elegantes del mundo. Cuando María empezó a triunfar en Ciudad de México, una de sus primeras adquisiciones fue una casa en la calle Aristóteles, número 127, en Polanco, donde residió hasta 1950. Era una residencia distinguida en una colonia que apenas comenzaba a convertirse en refugio de las familias más acomodadas de México. Pero esta propiedad se quedó pequeña para sus ambiciones. La joya más destacada de todas sus propiedades en México fue, sin duda, su mansión en la calle Hegel número 610, en pleno corazón de Polanco, entre Campos Elíseos y Tres Picos. Esta residencia fue levantada en 1956 especialmente para María por su cuarto esposo, el banquero francés Alexander Berger. El arquitecto Mario Pani, el mismo que construyó el Conservatorio Nacional de Música en Polanco, fue el encargado de diseñar esta obra maestra. La casa de Hegel 610 era un auténtico palacio, con 470 metros cuadrados de construcción sobre un terreno original de 161 metros cuadrados. Esta vivienda tenía un estilo afrancesado absolutamente impresionante. La fachada estaba revestida con recinto y cintilla de ladrillo, con un relieve que evocaba las serpientes que Diego Rivera plasmó para el Anáhuac Cali. El interior era aún más deslumbrante. Amplios salones con pisos de mármol europeo, columnas francesas, grandes candelabros de porcelana Meissen colgando del techo, tapicería de seda, detalles en madera y oro, y paredes que parecían un museo, decoradas con tapices coloridos y obras de arte de incalculable valor. Entre las piezas más espectaculares de la casa destacaba una cama de plata creada por el artista Diego Rivera, autorretratos de Leonora Carrington, pinturas de Silvia Pardo que mostraban a María como una diosa mítica y muebles franceses Louis XV que María coleccionaba con gran pasión. La vivienda también contaba con una biblioteca, chimenea, vestidores que parecían museos de joyas, jardines con pavos reales y áreas de servicio totalmente separadas. María vivió en esta residencia durante más de 5 décadas y falleció allí el 8 de abril de 2002, justo en el día de su cumpleaños 88. Hoy en día esa propiedad ya no existe. Abril de 2002, coincidiendo con su cumpleaños número 88. Actualmente esa propiedad ya no existe. Fue derribada en 2014 y en su lugar se levantó un conjunto de viviendas. Pero si había un sitio donde María Félix hallaba paz y alegría, ese era su finca en Tlalpan. Esta hacienda colonial que María adquirió en 1948 llevaba el nombre de Catipoato, que según ella significaba Casa de la Felicidad en lengua tarasca. Contaba con 2,000 metros cuadrados de jardín, salón para eventos, un bar, biblioteca, 4 habitaciones con vestidor y baño privado, 6 baños adicionales, chimenea, terraza con vista al jardín y una decoración adornada con pavos reales. Esta residencia fue el escenario de la boda del siglo, cuando María se unió en matrimonio con Jorge Negrete, el 18 de octubre de 1952. Más de 500 invitados asistieron a esa ceremonia que se transmitió por radio a toda América Latina. Entre los presentes destacaban Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz, Dolores Olmedo y las figuras más emblemáticas del cine, el arte y la cultura mexicana. Hoy en día, este sitio es conocido como la antigua Hacienda de Tlalpan y está disponible para rentarse en eventos privados. Y si vivir en México era ya vivir como realeza, esperen a descubrir su residencia en Europa. En París, entre el río Sena y el Arco del Triunfo, Alexander Berger le regaló a María un apartamento con unas de las vistas más privilegiadas de la Ciudad de la Luz. María se encargó personalmente de su decoración, inspirándose inicialmente en el estilo de Napoleón III y luego en Enrique X, con detalles de época que le otorgaban una estética clásica y sumamente elegante. Las joyas de María Félix. Pero si hay algo que realmente simboliza el lujo total en la vida de María Félix, son sus joyas. Y no hablamos de piezas comunes, sino de creaciones exclusivas, auténticas obras maestras de la alta joyería elaboradas especialmente para ella por la firma más prestigiosa del mundo, Cartier. La relación entre María Félix y Cartier comenzó en los años 60. Entre 1959 y 1976, María adquirió piezas icónicas que hoy son parte fundamental de la historia de la joyería mundial.
broches y pulseras con motivos de pantera, piezas de coral, collares con conchas entrelazadas y una colección impresionante de joyas con animales reptiles que nadie más se atrevía a solicitar. En 1968, mientras vivía en París con Alexander Berger, visitó la casa Cartier y encargó una pieza que cambiaría para siempre la historia de la joyería: un collar con forma de serpiente cubierto de diamantes. «Quiero una joya única, distinta, que nadie más tenga», expresó María con esa voz firme que no permitía rechazos. Los artesanos de Cartier dedicaron 2 años completos a fabricar esa serpiente de 56 centímetros de longitud. La pieza está conformada por una estructura de platino y oro que le otorga total flexibilidad, adornada con 2.473 diamantes talla brillante, sumando un peso total de 178,21 quilates. 2 esmeraldas en forma de pera constituyen los ojos, mientras que la parte inferior de las escamas está decorada con esmaltes verde, negro y rojo. La serpiente podía enrollarse en la muñeca como pulsera o utilizarse como un collar espectacular. Esta joya se convirtió en una de las preferidas de María, tanto que años después mandó a hacer un par de aretes a juego, serpientes de oro con esmalte turquesa cubriendo las escamas de la cabeza y la punta de la cola. Pero su joya de reptiles más extraordinaria nació en 1975 y tiene una de las anécdotas más conocidas sobre la extravagancia de la doña. Se dice que María Félix llegó a la tienda Cartier de la Rue de la Paix en París llevando una jaula con 2 crías de cocodrilos vivos y solicitó una joya con la forma exacta de esos animales. Transportaba una jaula que contenía 2 crías vivas de cocodrilos y pidió una joya que reprodujera con exactitud la forma de estos reptiles. Aunque esta historia no está completamente verificada, ha llegado hasta nosotros impulsada por el carácter audaz de la actriz y el asombroso realismo de la pieza. El collar de cocodrilos está elaborado en platino, oro blanco y oro amarillo. Cuenta con 1.023 diamantes engastados, 1.060 esmeraldas, además de 2 cabujones de esmeralda y 2 de rubí que forman los ojos. Está compuesto por 2 cocodrilos, uno recubierto de esmeraldas que simulan la piel verde, y el otro adornado con diamantes amarillos incrustados. Música. La originalidad de esta joya radica en que puede usarse como una gargantilla, música, que era la forma que más le agradaba a María Félix, o bien por separado como broches. Al igual que la serpiente, los cocodrilos poseen total articulación interna para ajustarse perfectamente al cuello. La creación de esta pieza tomó varios meses. Se dice que María estaba tan fascinada con el resultado que organizó un brindis en honor a todos los artesanos de Cartier que participaron en su elaboración. Más allá de estas piezas icónicas, María Félix tenía una colección personal que incluía perlas naturales, música diamantes talla baguette, esmeraldas colombianas, rubíes birmanos y el famoso diamante Azoka de 41.37 quilates, originario de la India y valorado entre 12 y 15 millones de dólares. También poseía un collar de esmeraldas que Jorge Negrete le regaló como obsequio de bodas, valorado en 300,000 pesos de la época, aunque el cantante falleció antes de completar el pago, lo que desencadenó un prolongado conflicto legal. Tras el fallecimiento de María Félix en 2002, sus joyas fueron puestas en subasta en Nueva York. Entre ellas, los célebres cocodrilos y la serpiente de cristal fueron adquiridos por sus propios creadores. La firma Cartier desembolsó 20 millones de euros para recuperar estas piezas emblemáticas. Los autos de lujo de María Félix. María Félix tenía un gusto impecable por los automóviles más sofisticados y exclusivos de su tiempo. Todo lo que simbolizara distinción, elegancia y poder la cautivaba. Y como contaba con los medios y la personalidad para permitirse esos lujos, su colección de vehículos era realmente digna de una reina. El primer coche que definió su imagen como estrella del cine fue un Jaguar Mark IV de finales de los años 40. Este vehículo no era un simple auto de lujo, sino una verdadera joya de la ingeniería británica, con carrocería hecha a mano por los mejores artesanos de Inglaterra. El Jaguar Mark IV estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 2.5 litros o 3.5 litros según la versión, capaz de alcanzar velocidades destacables para la época. María fue capturada en numerosas ocasiones, llegando a eventos y premieres al volante de este elegante automóvil británico. Su silueta estilizada, líneas refinadas y parrilla emblemática convertían cada aparición de María en un evento memorable. El Jaguar reflejaba a la perfección su personalidad, elegante a la manera británica, pero con un potente rugido bajo el capó.
Sin embargo, si había un automóvil que realmente simbolizaba el estatus de María Félix en los años 50, ese era su Mercedes-Benz 300 Adenauer. Este sedán de lujo alemán era reconocido como el vehículo de mandatarios, la elección oficial de la realeza europea y de los magnates más influyentes del mundo. Como automóvil predilecto de mandatarios, fue la elección oficial de la realeza europea y de los empresarios más poderosos del planeta. Este modelo recibió el sobrenombre de Adenauer en honor al canciller alemán Konrad Adenauer, quien dirigió la República Federal Alemana entre 1949 y 1963, y utilizó al menos 6 Mercedes 300 distintos a lo largo de su prolongado mandato como jefe de Estado. El Mercedes-Benz 300 debutó en el Salón del Automóvil de Frankfurt en abril de 1951, captando la atención mundial de inmediato. Era el vehículo de producción alemana más grande y veloz fabricado en serie en aquella época. Equipado con un motor de 6 cilindros en línea, 3.0 litros y 2 carburadores, lograba una potencia de 115 caballos, alcanzando velocidades de hasta 160 km por hora. Contaba con una transmisión manual de 4 velocidades sincronizadas, frenos hidráulicos asistidos y suspensión independiente tanto en el eje delantero como trasero. Música. Además del Jaguar y el Mercedes, María también poseía un Cadillac convertible blanco de los años 50. Este automóvil estadounidense, con líneas impresionantes y un tamaño imponente, era ideal para asistir a estrenos de cine y eventos especiales. El Cadillac de esa época simbolizaba el sueño americano. Música, el lujo deslumbrante de Estados Unidos, con sus enormes aletas traseras inspiradas en aviones de combate, sus abundantes detalles cromados y su potente motor V8. María lo utilizaba especialmente en ocasiones donde deseaba causar una fuerte impresión visual. El Cadillac blanco convertible con María Félix al volante, su cabello negro ondeando al viento y sus joyas Cartier brillando bajo el sol era una imagen imborrable para quienes la contemplaban. Pero la pasión de María Félix no se limitaba únicamente a los automóviles. En Francia y México contaba con una cuadra completa de 87 caballos pura sangre, con los que obtuvo gran fama y éxito económico a nivel internacional. María era una entusiasta de la equitación y cultivó este interés especialmente durante su matrimonio con Alexander Berger. Los caballos pura sangre representaban otra manifestación de lujo y distinción, sobre todo en los círculos aristocráticos franceses en los que María se desenvolvía con total naturalidad. Sus ejemplares competían en las carreras más prestigiosas, y María asistía a estos eventos, luciendo sus diseños de alta costura y sus joyas deslumbrantes, siempre rodeada de la élite europea, el vestuario y la moda de primer nivel. Si las joyas de María Félix eran impresionantes, su vestuario no se quedaba atrás. María no solo se vestía, sino que creaba una auténtica obra de arte en cada aparición pública, con prendas diseñadas por los más renombrados creadores de la historia de la moda mundial. La Fundación María Félix, con sede en Miami, ha logrado reunir más de 800 piezas del vestuario cinematográfico de María Félix y otras 600 de su colección personal. Esto da una idea clara de la magnitud de su guardarropa. No estamos hablando de una mujer que compraba ropa en cualquier tienda. Se trata de una diva con acceso directo a los talleres de los más grandes maestros de la alta costura europea. María Félix fue vestida por Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Valentino, Música Jean Deces, Pierre Cardin, Alstom y Hermès. Cada uno de estos nombres representa la cima absoluta de la moda mundial. Cuando María caminaba por las calles de París o llegaba a un evento en la Ciudad de México, lucía prendas únicas creadas especialmente para ella por estos genios del diseño. Durante un evento en la Ciudad de México, María Félix deslumbró con atuendos exclusivos, elaborados especialmente para ella por estos maestros del diseño. Entre las prendas más emblemáticas de su guardarropa destaca una capa confeccionada en 1974 por Christian Dior, compuesta de plumas de pavo verde esmeralda y forrada internamente con chifón. Esta capa no era solo una prenda más, sino un símbolo de poder y sofisticación absoluta. Las plumas, teñidas con un vibrante tono verde, estaban fijadas sobre una estructura que permitía que la capa se desplegara como una cascada de color y textura. El delicado chifón en el interior aseguraba la comodidad de María mientras portaba esta obra maestra. Esta pieza, valuada en una fortuna, se considera una de las creaciones más destacadas de Dior en la década de los 70. Otra prenda legendaria es la famosa capa rosa diseñada por Cristóbal Balenciaga, el diseñador español reconocido por muchos como el máximo exponente de la alta costura. Balenciaga vestía a la realeza española y a las mujeres más elegantes alrededor del mundo.
Incluso Christian Dior reconocía a Balenciaga como el maestro supremo. María Félix tenía el honor de contar con piezas exclusivas de Balenciaga en su colección personal. Una anécdota que refleja la personalidad de María ocurrió en 1959, cuando fue invitada al Festival de Cine de Venecia para presentar la película Sonatas. Para la ocasión, lució un vestido espectacular de Balenciaga, uno de sus diseños más recientes. Las fotografías de María con ese vestido y un pañuelo de gasa ondeando en el aire se volvieron iconos de la elegancia a nivel internacional. Sin embargo, años después, María decidió volver a usar ese vestido y, sin dudarlo, lo modificó. Recortó las mangas 3/4 que tenía originalmente y lo amplió en la cintura. Imaginen una pieza única de Balenciaga alterada según el deseo de María Félix. La tela era irreproducible y el diseño original cambió por completo. Así era ella, indomable, sin límites, ni siquiera frente a un genio como Balenciaga. En la ceremonia donde recibió el Ariel de Oro en 1986, María apareció con un conjunto impresionante: chaqueta decorada con lentejuelas negras y cristales bordados sobre encaje francés, pantalones negros de seda y una túnica de raso blanco. Este atuendo reflejaba la elegancia intemporal que María mantuvo incluso en sus últimos años en el ojo público. Los zapatos de María Félix también tienen una historia llena de lujo. El renombrado diseñador Roger Vivier, apodado el Mago del Calzado, creó decenas de pares exclusivamente para ella. Vivier era el favorito de la realeza europea y de las estrellas de Hollywood. Algunas de sus creaciones para María se exhiben hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York y en el Museo de Artes Decorativas de París. No se trataba de zapatos comunes, sino de verdaderas piezas de arte para los pies. Asimismo, los sombreros de María eran impresionantes. Irene Karinska y Marcel Escoffier, dos de los sombrereros más reconocidos de París, diseñaron piezas únicas para la película French Cancan de 1955, dirigida por Jean Renoir. Estos sombreros no eran simples complementos, sino auténticas esculturas que enmarcaban el rostro impecable de María. La casa Hermès, mundialmente famosa por sus bolsos Birkin y Kelly, mantuvo una relación especial con María Félix. En 1995, al publicar un libro conmemorativo, dedicó una doble página completa en honor a ella, un homenaje especial a María Félix. En 1995, al lanzar un libro conmemorativo, le dedicaron una doble página completa en su honor. Además, la casa francesa Hermès creó para ella prendas exclusivas, bolsos únicos y todo lo relacionado con su cuadra de caballos pura sangre en Chantilly, Francia. Hermès reservaba este privilegio solo para las clientas más distinguidas y sofisticadas del planeta. En 1984, María Félix recibió un galardón que pocas mujeres en el mundo han alcanzado. La Cámara Nacional de la Moda Italiana y la Federación Francesa de la Alta Costura la nombraron una de las mujeres mejor vestidas a nivel mundial. No era un premio popular, sino el reconocimiento de dos de las instituciones más prestigiosas en el mundo de la moda, afirmando que María Félix personificaba la máxima elegancia. Lo admirable de María era su habilidad para lucir con igual gracia un huipil negro bordado a mano por artesanas mexicanas para la película Tizoc de 1956, o una capa de plumas de Balenciaga para una gala en Europa. Esa era su grandeza: desplazarse con naturalidad entre la auténtica tradición mexicana y la alta costura parisina más refinada, sin perder jamás su esencia ni dejar de ser la doña. Para la película Camelia de 1954, María cobró la suma de 400,000 pesos, una cifra sorprendente para aquella época. El productor Cesario González justificó esta cifra señalando que con la presencia de María Félix, el éxito comercial y el glamour estaban asegurados. Gran parte de ese glamour provenía del vestuario diseñado por Armando Valdés Peña, su modisto de confianza en México, quien creaba para ella piezas que combinaban la elegancia internacional con el sabor mexicano. Tras su fallecimiento en 2002, su colección de vestuarios se dispersó en varias subastas y colecciones privadas. El diseñador venezolano Nicolás Felizola logró reunir más de 70 piezas, que exhibió en Miami en la muestra María Bonita, icono de la moda. Más recientemente, en 2023, la Fundación María Félix adquirió una colección de más de 40 prendas diseñadas por Balenciaga, Chanel, Dior, Saint Laurent y Ferrot, con el propósito de preservar el legado de quien es considerada la máxima estrella del cine hispanohablante. El guardarropa de María Félix no era simplemente ropa costosa, sino la manifestación de una mujer que comprendió plenamente que su imagen era parte esencial de su poder. Cada vestido, cada capa, cada par de zapatos,
Cada sombrero era una declaración clara. María Félix no seguía las modas, ella era la moda, la elegancia y el estilo de vida. María Félix se distinguía por un estilo muy marcado. Llevaba prendas de alta costura realizadas por casas como Christian Dior, Givenchy, Balenciaga, Yves Saint Laurent y Chanel. La mayoría de sus atuendos eran confeccionados a medida. Cada aparición pública despertaba admiración gracias a la calidad de su vestuario y accesorios. Durante la década de 1960, se convirtió en una de las figuras más fotografiadas a nivel internacional, aunque recibió invitaciones de estudios cinematográficos extranjeros. Prefirió continuar su carrera desde México y establecerse en Europa a través de proyectos cuidadosamente elegidos. Viajaba con frecuencia y pasaba temporadas en ciudades como París, Madrid, Buenos Aires y Roma, hospedándose en hoteles y residencias particulares. En Argentina mantuvo contacto con personalidades influyentes de la época. En Francia fue considerada para proyectos por directores como Jean Renoir y Luis Buñuel. En España recibió reconocimiento por su trayectoria. Su presencia contribuyó a posicionar el nombre de México en diversos festivales y espacios del cine internacional. Contexto: debido a su carrera profesional. Su participación fue clave para impulsar el nombre de México en distintos festivales y escenarios del cine a nivel mundial. Asimismo, mantuvo vínculos con escritores, pintores y artistas destacados de su época, entre ellos Carlos Fuentes, Octavio Paz, Jean Cocteau, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leonora Carrington, Remedios Varo, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo. El actor Isidro Olace señaló en una entrevista que María poseía una formación cultural extensa y una gran habilidad para comunicar sus ideas. En diversas ocasiones, enfatizó que para ella el concepto de lujo estaba más ligado a la libertad de elegir sus proyectos, al valor que otorgaba la cultura y a la representación de México en el extranjero, en lugar de los bienes materiales asociados a su imagen. Su trayectoria se definió por decisiones firmes y una identidad artística muy sólida. Comparte en los comentarios cuál consideras que fue la cualidad más sobresaliente o el medio más significativo en su vida. Y si te interesa descubrir más sobre las figuras de la época dorada del cine mexicano, te invitamos a explorar nuestros otros videos.